Malik Dantas llegó al Instituto Basaid llevando a la espalda más que una mochila remendada. Sus pasos silenciosos delataban la tensión de quien sabe que tendrá que demostrar, una vez más, que merece estar donde está. A los 15 años, su expediente académico impecable y el título de campeón estatal de karate no servían de escudo contra las miradas ladeadas en los brillantes pasillos de aquella escuela elitista. La estructura de la institución era impecable. Los suelos de mármol pulido reflejaban los zapatos caros de los alumnos, y todo allí parecía cuidadosamente planeado para que gente como él se sintiera desplazada. No hacía falta decir nada. El lenguaje del entorno hablaba alto. Él ya lo había sentido antes, pero en ese lugar la carga era constante. Los alumnos hablaban en voz baja cuando él pasaba, y las sonrisas en sus rostros siempre llevaban un toque de escarnio apenas disimulado. Tristan Avelar fue el primero en acercarse, pero no para acoger. El gesto parecía casual, pero la mirada, una prueba de territorio. Tristan era el tipo de alumno que no necesitaba esforzarse para dominar a los demás. Su autoridad venía del apellido, de la cuenta bancaria de su padre y del carisma gélido que lo rodeaba. A su lado, Ruan y Otto actuaban como satélites, reían cuando él reía, se burlaban cuando él se burlaba. El trío se convirtió en la sombra de Malik desde el primer recreo. Comenzaron con provocaciones sutiles, comentarios sobre su corte de pelo o la marca barata de sus zapatillas. Pero a medida que pasaban los días, las actitudes cobraron cuerpo. Una mañana, Malik encontró su mochila rasgada y sus cuadernos esparcidos en el baño. Ningún profesor lo vio, ningún alumno habló. Toda la escuela parecía cómplice de un pacto silencioso. Quien no encaja, que aguante en silencio. El punto de quiebre llegó un martes nublado, cuando Malik entró al aula y encontró su pupitre cubierto de papeles arrugados con frases como «vuelve a la favela» y «el karate no te hace» en blanco. El salón estaba lleno. Todos vieron. Nadie dijo una palabra. Malik permaneció de pie unos segundos, contemplando los insultos, con la mirada firme pero el estómago revuelto. No recogió los papeles. Se sentó tal como estaban. Su silencio, en ese instante, fue más estruendoso que cualquier respuesta. Pero en el fondo, la voluntad era otra. La mano le hormigueaba. Su maestro siempre decía que la fuerza más difícil de dominar era la que uno tiene, pero elige no usar. Y allí, él se estaba convirtiendo en maestro de sí mismo. Livia Campos observaba aquello desde la última fila. Hija de una periodista de investigación, había aprendido a identificar patrones de cobardía que la mayoría prefería ignorar. Sus ojos no apartaron la vista. Mientras todos fingían copiar ejercicios, ella levantó el móvil en silencio y grabó. No era la primera vez que veía a Malik convertirse en blanco de hostigamiento, pero sí la primera que sintió que debía actuar. Cuando la clase terminó, lo siguió por el pasillo, vacilante. Malik caminaba con el cuerpo tieso como quien espera el siguiente golpe en cualquier momento. Ella lo llamó en voz baja. «Tengo algo para mostrarte». Al principio no comprendió. Luego vio la pantalla, el video. Y por primera vez en ese lugar, se sintió visto, no como víctima, sino como alguien que aún podía luchar sin estar solo. Aquella noche, a Malik le costó conciliar el sueño. Repasó el video varias veces, con la respiración contenida. La cámara temblaba un poco, pero captaba todo. Las risas sofocadas, la cobardía desenmascarada y su propio rostro, inmóvil, mientras era humillado. Pensó en su madre, que le había enseñado a mantener la cabeza erguida incluso cuando el alma pesaba. Pensó en las medallas que guardaba en casa, todas conquistadas con disciplina, sudor y sacrificio. Pensó en rendirse también. Era más fácil callar, pero cuando recibió un mensaje de Livia diciendo que tenía más videos, más pruebas y que no era el único que pasaba por eso,
Algo dentro de él cambió. El miedo dio paso a la rabia organizada. Por primera vez quiso alzar la voz. A la mañana siguiente se encontraron temprano en la biblioteca, el único lugar de la escuela donde el silencio no parecía hostil. Livia abrió una carpeta en la tableta. Había audios, capturas de pantalla, testimonios. Tristan y sus amigos no eran matones al azar, eran reincidentes. Malik se quedó impactado al ver la cantidad de pruebas. Había registros de un alumno asiático que dejó de participar en debates por haber sido llamado robotizado, de una chica con discapacidad a quien le tiraban el estuche cada viernes, de un chico gay que cambió de escuela tras meses de burlas pesadas en los pasillos. Malik respiró hondo. El dolor ajeno dolía casi tanto como el propio. En ese momento comprendieron, eso no era solo sobre él, era sobre todos los que no podían o no lograban reaccionar. La decisión de hacer algo público llegó en una noche fría, cuando la madre de Malik lo encontró sentado en el suelo de su cuarto mirando la pared. No dijo nada, se limitó a sentarse a su lado y ponerle una mano en el hombro. El gesto bastó. Al día siguiente, Malik y Livia crearon un grupo en línea para recopilar más historias. Era algo sencillo y anónimo. Quien quisiera podía enviar relatos sobre lo que ocurría en los pasillos del Basaid. Sabían que sería difícil, pero no imaginaban la cantidad de mensajes que llegarían. Testimonios de años de acoso, comentarios racistas, profesorado cómplice y directores silenciosos. Cada mensaje era como un ladrillo en un muro que Malik y Livia sabían que debían derribar. El grupo creció en silencio, pero con fuerza. Mientras tanto, Tristan empezaba a notar que algo había cambiado. Los pasillos ya no estaban tan callados cuando él pasaba. Algunos alumnos apartaban la vista, otros lo enfrentaban con la mirada. Intentaba mantener la misma arrogancia, pero la sonrisa ya no brotaba con la misma facilidad. Sentía algo, aunque no sabía qué, pero algo era distinto. Del otro lado, Malik comenzaba a entender el poder de lo que tenían en manos. No se trataba de hacer justicia con puño, sino de abrir una puerta que nadie podría volver a cerrar. Una puerta real, que no dependiera solo de la fuerza física, sino de la moral y la convicción. El profesor Miguel fue la primera persona en recibir el dossier completo. Era conocido por ser uno de los pocos docentes que no bajaba la mirada ante las injusticias, pero aún para él el contenido era duro. Leyó los testimonios, vio los videos y escuchó los audios con atención. Cuando terminó, cerró la carpeta, miró a Malik y a Livia y respiró hondo. «Esto es serio», dijo. «No sé si la dirección actuará como debe, pero puedo impulsar esto». Malik no dijo nada, solo asintió. Livia agradeció. Sabían que era un riesgo, pero era un riesgo que debían correr, porque lo que estaba en juego no era solo la reputación de Tristan, sino la dignidad de todos los que sufrían en ese entorno. La dirección fue informada la semana siguiente. La reunión se celebró a puertas cerradas, pero sus ecos llegaron rápido a los oídos de los alumnos. Susurros en los pasillos decían que los directores no habían tolerado que los presionaran. Los estudiantes comenzaron a preguntarse quién estaba detrás de todo aquello. Tristan, por su parte, fingía indiferencia, pero su postura denotaba preocupación. Intentaba intimidar a los demás, pero las risas forzadas y los chistes crueles ya no tenían el mismo efecto. Malik se mantenía firme, aunque cada día la carga se volviera más pesada. Sabía que aquello solo era el comienzo de una larga y difícil lucha, pero por primera vez no se sentía solo. Mientras los directivos trataban de controlar los ánimos, los alumnos empezaron a alzar la voz. Los murmullos se convirtieron en comentarios directos. Malik percibía que cada vez más compañeros lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad.
Un grupo que antes presenciaba el acoso en silencio, ahora susurraba muestras de apoyo desde detrás de las cortinas. El ambiente cambiaba lentamente, y Malik entendía que el poder de resistir no residía solo en sus técnicas de karate o en su disciplina. Residía en el ejemplo que se había convertido al no ceder al miedo. No buscaba reconocimiento, pero las miradas a su alrededor mostraban que su presencia significaba algo mucho mayor que él mismo. Livia seguía a su lado, ensanchando los horizontes de la denuncia. Comenzaron a celebrar reuniones discretas en la biblioteca y más alumnos comenzaron a incorporarse, primero tímidos, luego más seguros. Cada nueva historia compartida alimentaba la sensación de que no solo enfrentaban a Tristan y sus cómplices, sino a todo un sistema. Malik, que siempre aprendió a guardar sus penas para sí, ahora se veía parte de algo colectivo, y paradójicamente, eso le daba fuerzas que ni él sabía que tenía. La tensión alcanzó un nuevo punto álgido cuando el video de Livia comenzó a circular de manera no oficial. Alguien del grupo, quizás, inspirado por el valor creciente de sus compañeros, compartió el video en una página pública. En cuestión de horas, acumuló cientos de visualizaciones y comentarios. Algunos defendían a Tristan, alegando que todo era una broma. Otros, en cambio, se solidarizaban con Malik y los demás alumnos. La administración de la escuela se vio obligada a pronunciarse. La directora convocó una asamblea general con estudiantes, padres y profesores, prometiendo tolerancia cero ante cualquier agresión. Malik, sentado en la última fila, escuchó las palabras con escepticismo. Sabía que las promesas no bastaban, pero al menos, esa vez, ya no estaban en silencio. Al día siguiente de la reunión, Tristan y sus cómplices fueron apartados temporalmente. La noticia se difundió en un instante, y Malik, por primera vez, sintió un peso aligerarse de sus hombros. Pero también sabía que eso no era el fin de la lucha. Livia le recordó: la suspensión es solo el comienzo. La escuela tiene que cambiar de verdad. Malik asintió. No quería solo un castigo, quería una transformación. Sabía que tomaría tiempo, pero al recorrer los pasillos aquel día, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho: esperanza. La semana que siguió fue diferente. Con Tristan fuera de escena, los pasillos del Instituto Basaid respiraban de otra manera. La tensión aún persistía, pero era una tensión llena de expectativas, como un hilo tenso aguardando el siguiente movimiento. Malik, antes figura solitaria, ahora era abordado con frecuencia. Estudiantes que antes solo presenciaban el acoso comenzaron a acercarse para darle las gracias por haber tenido el coraje de enfrentar algo que todos temían. Algunos compartían sus propias experiencias, otros simplemente decían gracias y seguían su camino. Al principio no sabía cómo responder, pero poco a poco comprendió que su fuerza no residía solo en soportar, sino en inspirar. Para entonces, Livia ya se había convertido en la principal estratega del grupo. Organizó reuniones, redactó cartas abiertas a la dirección e incluso consiguió el apoyo de algunos padres preocupados. Malik, por su parte, se vio en un rol que jamás imaginó: el de líder. Nunca quiso ser el centro de atención, pero las circunstancias lo colocaron allí, y pese al peso, aceptó. Decidió usar su voz, no para gritar, sino para unir. Poco a poco empezó a hablar en las reuniones, a relatar su historia y a animar a otros a hacer lo mismo. No estamos solos, dijo en una de las reuniones en la biblioteca. Y eso es lo que más temen. La presión externa creció. El video original grabado por Livia continuó circulando y los medios locales comenzaron a preguntar por el caso. Reporteros intentaron entrevistar a Malik, pero él prefirió el silencio, dejando que la acción hablara por sí misma. Mientras tanto, la escuela emitió un comunicado anunciando nuevas políticas antibullying y reforzando la capacitación docente.
Malik vio aquello como un avance, pero no como una victoria. Sabía que los cambios reales no ocurren de un día para otro. Sin embargo, el simple hecho de que la escuela reconociera el problema ya era un paso. Sentía que algo empezaba a cambiar, no solo en la dirección, sino también en las actitudes de sus compañeros. Livia, a su lado, no permitió que el impulso decayera. «Todavía hay trabajo por hacer», decía, repartiendo folletos sobre la importancia de denunciar abusos. Ambos formaban un equipo improbable pero eficaz. Malik, con su presencia firme y determinación, muda. Livia, con su inteligencia estratégica y valentía discreta. El clima en la escuela fue mutando. Los profesores prestaban más atención. Algunos alumnos mayores intervenían al presenciar algo injusto, e incluso los directores empezaron a escuchar las solicitudes de reuniones de padres. Malik sabía que no había un final claro para aquella batalla, pero cada día representaba una pequeña victoria. Aquella viernes, la tensión en el Instituto Basaid alcanzó su clímax. Malik caminaba por los pasillos cuando advirtió un silencio inusual. Sentía todas las miradas clavadas en su espalda. Al llegar a su casillero, lo encontró vandalizado, palabras de odio y mensajes racistas pintados en un rojo intenso, goteando como una herida abierta. Malik se detuvo, contempló la escena unos instantes y respiró hondo. Era lo que Tristan y sus amigos buscaban, una reacción impulsiva, una explosión que los justificara. Pero Malik sabía que el verdadero poder no estaba en responder con violencia, sino en el autocontrol. Entonces sacó el móvil, tomó fotos y las envió a Livia. «Es hora del siguiente paso», escribió. Livia recibió las imágenes y enseguida empezó a organizar el material. La denuncia debía ser precisa y demoledora. Mientras tanto, Malik permaneció en el pasillo, como una estatua. Pronto, varios alumnos se acercaron, despacio, dudosos. Primero llegaron los más jóvenes, los que siempre desviaban la mirada, pero ahora se detenían a su lado. Uno de ellos incluso le ofreció ayuda, tímida para limpiar el casillero. Malik esbozó una leve sonrisa y aceptó. Pronto más estudiantes se unieron, y aquella escena, un grupo borrando los insultos de un casillero, se convirtió en algo mucho mayor. Por primera vez, Malik no estaba solo. La vuelta de tuerca llegó al día siguiente, cuando la escuela finalmente cedió a la presión. Un comunicado oficial fue enviado a padres y alumnos. Tristan, Ruan y Otto estaban expulsados. Además, se implementarían nuevas políticas antidiscriminatorias y se formaría un comité especial de estudiantes, padres y profesores para velar por el cumplimiento de las normas. Al leer el comunicado, Malik sintió un alivio inmediato, pero también supo que aquello no era un final. Era solo el inicio de un nuevo capítulo. Las batallas que había librado no desaparecerían, pero ahora contaba con algo más valioso: aliados. En el campeonato estatal de karate de ese año, Malik entró al tatami con una postura distinta. No competía solo por medallas, ni para demostrar su fuerza física. Cada movimiento era preciso, pero llevaba un propósito mayor. Cada golpe recordaba que había resistido la presión y que no permitiría que el odio lo transformara. Sentía el apoyo de la grada como nunca antes, pero el ruido externo no importaba tanto como la calma interna que finalmente había conquistado. Malik ganó la competencia, pero la auténtica victoria residía en lo que había aprendido sobre sí mismo y sobre la fuerza colectiva. El Instituto Basaid cambió lentamente. Nuevos alumnos llegaron y los antiguos ya no temían hablar. Los profesores, ahora más atentos, identificaban problemas antes de que escalaran. Livia continuó siendo una presencia clave, guiando a otros estudiantes y manteniendo activo el comité. Malik, por su parte, se convirtió en símbolo de resistencia serena. No se veía a sí mismo como un héroe, pero sabía que su historia había inspirado a muchos.
E incluso, después de dejar la escuela, su nombre seguía presente en conversaciones sobre coraje y cambio. Malik siguió adelante, pero nunca olvidó lo ocurrido en el Basaid. Su experiencia no solo lo moldeó como persona, sino que demostró que, incluso en entornos aparentemente infranqueables, una voz firme y una comunidad unida pueden arrojar luz donde solo había oscuridad. Al mirar atrás, no veía solo los momentos difíciles, sino también los rostros que se unieron a él, la valentía que encontró y la transformación que ayudó a iniciar. Para Malik, superarse no era solo vencer un obstáculo, sino aprender a ser más fuerte que la fuerza que intentaba derribarlo. En los meses siguientes, la historia de Malik Dantas siguió siendo ejemplo en el Instituto Basaid. Estudiantes más jóvenes que antes caminaban con la cabeza baja, ahora se sentían con confianza para alzarse. Las reformas institucionales, aunque lentas, empezaron a rendir frutos. Docentes asistían a talleres de inclusión y diversidad. Padres eran convocados a charlas sobre convivencia y respeto, y la nueva política anti-bullying se difundía en todas las aulas. Malik sabía que el ambiente no se había transformado por completo, pero cada pequeño avance era una victoria. Fuera del entorno escolar, la vida de Malik también cambió. La historia alcanzó resonancia en su barrio y se convirtió en referente para los más jóvenes. Muchos le pedían consejos, no solo sobre karate, sino sobre cómo afrontar situaciones complicadas en la escuela y en la vida. Malik no tenía todas las respuestas, pero su experiencia le dio mayor claridad sobre la importancia de no enfrentar los desafíos en soledad. Animaba a buscar aliados, a dialogar con los profesores y a confiar en uno mismo. Para él, la victoria en el tatami nunca fue tan significativa como la conquista del respeto y la dignidad. Livia, por su parte, se adentró aún más en el activismo escolar. Inspirada por la colaboración con Malik, continuó denunciando injusticias, planteando cuestiones y organizando eventos de concienciación. Juntos, crearon una red informal de apoyo para estudiantes en situaciones similares. Esa red no solo ayudaba a detectar abusos con mayor rapidez, sino que también brindaba soporte emocional a quienes antes se sentían aislados. Livia comprendió que su fortaleza no provenía solo de lo que sabía, sino del impacto que su valentía tenía en los demás. Su voz era escuchada y eso la motivaba a seguir adelante. Tristan, tras su expulsión, prácticamente desapareció del radar. No se volvió a saber nada de él en los pasillos, ni en los eventos deportivos, ni en las redes sociales. Pero su ausencia hablaba tanto como su presencia anterior. La escuela, antes sometida al miedo que él y sus secuaces imponían, respiró de otro modo. Incluso los alumnos que nunca habían sido blanco directo percibieron el cambio de clima. El espacio que Tristan dejó fue llenado por nuevas conversaciones, por risas más ligeras y por una sensación renovada de seguridad. Malik observaba todo eso con la certeza de que, por muy dura que hubiera sido la prueba, su resistencia había valido la pena. Con el tiempo, Malik se convirtió en una especie de símbolo de superación, no solo dentro de la escuela, sino en toda su comunidad. Nunca buscó ser visto como un héroe, pero su trayectoria inspiró a quienes lo rodeaban. A lo largo de su vida, conservó las enseñanzas del karate, no solo como práctica física, sino como filosofía de vida. La disciplina, el autocontrol y la fuerza de carácter que aprendió en los tatamis lo ayudaron a enfrentar desafíos futuros con la misma determinación. Para Malik, cada dificultad fue una oportunidad para crecer y cada victoria un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en saber cuándo resistir y cuándo avanzar. Con el tiempo, la historia de Malik trascendió los muros del Instituto Basaid. Su coraje, capturado en vídeos y relatos,
se convirtió en un ejemplo de resistencia pacífica en medio de la adversidad. Malik fue invitado a dar conferencias en otras escuelas, hablando sobre la importancia de mantener la dignidad en tiempos difíciles y de construir alianzas para afrontar problemas mayores. Él no veía su trayectoria como algo grandioso, sino como un conjunto de pequeños actos de resistencia que, sumados, hicieron la diferencia. Y fue así como encontró su propósito: mostrar a los demás que incluso en entornos desafiantes es posible encontrar fuerza, dignidad y cambio.